Bien, buenas noches, pues estamos de nuevo en Charlas de Ciencia y tenemos la presencia aquí de Ernesto para continuar con el interesante capítulo que iniciamos sobre la reencarnación. Nos platicabas pues de la reencarnación a través de las religiones, etcétera, pero yo quisiera comentarte para abrir el programa si hay evidencias donde pueda demostrarse el hecho de la reencarnación. Buenas noches, Ernesto. Adelante. ¿Qué huele? Fíjate que con eso lo que dices, hay varios libros y varias recapitulaciones de gente que ha trabajado con el tema. Algunos psiquiatras muy famosos que se vieron de pronto en la crisis de cuando se encontraron con pruebas o testimonios de otras vidas o de reencarnaciones. Sobre todo uno en particular, que es Brian Weiss, que a mí me gusta mucho su obra, que él dice que se tardó muchos años en decidirse a publicar el libro, ya que lo tenía, porque sabía que iba a ser el hazmerreír de la comunidad científica, cuando él, un psiquiatra prestigioso de una gran universidad, tuviera que decir que tenía evidencia, pero al final lo hizo, ¿no? Y hay una señora también, no recuerdo su nombre, que ha juntado más de 5,000 testimonios de personas que recuerdan cosas con mucha claridad, cosas muy vívidas. ¿Sabes qué? Aquí, de parte de lo que platicábamos la vez pasada, llega un momento en que no todo podemos demostrarlo con una evidencia palpable, ¿no? Casi muchas cosas entran en el rango de las creencias, que es un punto que sí voy a querer que toquemos ahora, aunque sea brevemente, quizá valdrá la pena explorar después, pero creo que también es parte del sentido o del chiste de que hay cosas como el tema de la reencarnación que no tienen evidencia concreta, al igual que la existencia de Dios, al igual que cosas que nos permiten o que nos mantienen en una constante búsqueda, una constante exploración. Entonces, yo creo que es bueno incluso que no haya una evidencia comprobable de esto. Porque mira, hay una cosa interesante, como sabes, estoy haciendo un modelo, tengo un modelo ahí que estoy en prueba sobre el universo material, inmaterial y la mente, Uh-huh. como el gran enlace entre el universo material y el universo inmaterial. Y dentro de esto es totalmente factible que haya una zona entre el universo material y el universo inmaterial y la mente, donde pudiera estar anidado estos espíritus, donde no esté totalmente en el mundo inmaterial porque no hay espacio, pero tampoco en el material porque evidentemente es cuando se manifiesta uno. Y ¿sabes qué creo? Netflix, por ejemplo, también acaba de sacar una serie donde presenta testimonios de reencarnaciones, pero no es muy común. Como no es muy común la gente que lee el pensamiento, la gente que tiene dotes sobrenaturales. Y leí en una investigación que hacen los neurocientíficos algo que pudiera ser la clave de esto. Como bien sabes, cuando se forma el gameto, cuando se unen las dos células que nos dan vida, empieza un proceso de generación de neuronas muy fuertes. Esto es, estamos hablando casi de millones por minuto. Y un paso posterior a la elaboración de las neuronas, empiezan a formarse los primeros circuitos neuronales. Esto es el circuito neuronal que nos va a permitir mover las manos, funcionar el hígado, funcionar el corazón, las glándulas, etcétera. Hay una correspondencia entre el circuito neuronal que va a hacer eso y la función que tenemos nosotros. Y también las características del ADN, normalmente es información que lee del ADN, que no hay otra fuente de información, y con esta información del ADN empieza a generar esos circuitos y también empiezan a funcionar sus sentidos, y los sentidos le hacen empezar a generar nuevos circuitos. Esto es la temperatura a la que está, es un estímulo, incluso ya llega un momento en que empieza a escuchar los sonidos. Y sobre todo, lo primero que desarrolla son los sentimientos, ¿no? El circuito límbico.
La generación de neuronas sigue en una forma acelerada hasta los 2 años. Hasta los 2 años estamos generando neuronas y circuitos neuronales. Y ahí viene una etapa que le llaman el apagamiento. ¿Qué es lo que pasa? Cada circuito neuronal que tenemos requiere de energía para estar activo. Y tenemos muchos circuitos, o esto es, generamos demasiados circuitos para los que vamos a necesitar. Entonces empiezan a apagarse aquellos circuitos que no hemos usado en generaciones anteriores. Por ejemplo, no es exactamente así, pero pudiéramos decir que el circuito pregunta, a ver, ¿tu padre usó este circuito? No. ¿Tu abuelo? No. ¿Tu bisabuelo? Etcétera. Y llega un momento en que dice, bueno, este circuito se usó hace 10 generaciones o 20, no tiene caso que no lo vas a usar, lo apagamos. Y así va apagando muchos circuitos de funciones que tuvo el hombre pasado y que ya no se han usado. Y en un tiempo, evidentemente, la comunicación, antes del desarrollo del lenguaje, la comunicación era cerebro-cerebro. ¿Cuál era la forma? Pues a través de circuitos neuronales, ¿no? Y normalmente se apagan, ¿eh? Pero hay casos donde el niño es muy fuerte o tiene demasiada energía y no requiere apagar muchos circuitos. Y entonces tenemos el caso de esas gentes sobredotadas, ¿no? Y normalmente son gente muy fuerte, de mucha energía. Y es probable que la información de vidas pasadas pueda hacer que algo se venga. La parte de la mente, esto es la parte de la mente que está entrando al cuerpo, en ese momento traiga información de vidas pasadas. Sería una posible explicación sin que sea esto una realidad, ¿no? Es una posibilidad de que sea la forma como haya gente que recuerde su vida pasada. Sí, yo incluso he tenido intuiciones fuertes de eso, pero y sensaciones y presentimientos y muchas cosas, pero aquí hay una cosa que nos tenemos que preguntar en este momento y es la relevancia de nuestras especulaciones. Y esto lo aplico yo mucho, lo pienso mucho cuando hablamos de la vida extraterrestre o de la vida fuera del planeta o de la búsqueda de estas vidas, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de buscar un significado complejo, elaborado, eh, intangible? Sabes, muchas veces buscamos explicaciones, la gente las busca en el pasado, en la historia, en el espacio, en vidas pasadas, ¿no? O sea, dice, en estas vidas pasadas voy a encontrar la razón de por qué vivo como vivo, de por qué hago lo que hago, de por qué soy como soy. No, o sea, por ejemplo, fui un pirata en otra época, ¿no? ¿Y de qué me serviría a mí en esta vida recordar eso? O sea, si esos circuitos neuronales tienen una función, es la de ayudarnos a concentrar en lo que es importante, no en lo que no es importante. Entonces, no importa si fuiste un emperador romano, un pirata, un gladiador, un poeta, un campesino, ¿me explico? Sino la relevancia es por qué buscamos explicaciones y respuestas en otras líneas de tiempo cuando tenemos todo el material aquí, ¿me explico? Esto porque es importante para mí pensarlo, porque sea que exista o no exista la reencarnación como tal, digo que aquí me gusta que vamos a, a ampliar la búsqueda de la respuesta. Lo más importante para mí es la relevancia de esta búsqueda. Eso es lo que empieza a decantar un poco, ok, ¿para qué estoy buscando esto? ¿Y para qué estoy buscando todo lo que estoy buscando? ¿Me explico? Bueno, sí, bueno, detrás de todo esto está la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar después? O sea que, Exactamente. y eso puede ser que nos lleve a crear fantasías o intuiciones. Y fíjate, y este punto, y es un punto que yo quiero tomar en la charla, que es de vital importancia, es las creencias, ¿no? Que lo platiqué la vez pasada, y esto es, mucha gente en determinado momento de su vida se pregunta, ¿qué sigue después? ¿O de dónde vengo? Pero esa pregunta solamente te sirve en función a tus creencias.
Si no sabes tus creencias, si no entiendes tus creencias, si no sabes qué va a pasar después, si no tienes una creencia, porque nadie sabe lo que va a pasar después, nadie lo sabe. Podemos tener muchos indicios, pero nadie puede asegurar que hay una reencarnación o que no la hay. Nadie puede asegurar que hay un Dios o que no la hay. Todo eso es un sistema elaborado de creencias que es pasado a través de la intuición, como hemos platicado la vez pasada. Entonces, esto es, ok, yo no sé qué va a pasar, pero creo esto. ¿Y por qué es importante saber lo que creo? Porque conforme lo que creo, vivo. Entonces, la calidad de mi vida está determinada por mis creencias. No son sistemas aislados que no tengan nada que ver más que para sentarme a platicar un café. Y sí, yo creo en Dios. No, yo creo en Alá. No, yo no creo. Yo sí. No. Conforme vives, vives conforme a lo que crees. Entonces, si tú crees que al morir se apagó la luz, así vas a vivir. Si tú crees que vas a trascender, así vas a vivir. Si tú crees que hay un cielo o un infierno, que te tocan 70 y tantas vírgenes, si tiras un avión, pues así vas a vivir. Y de hecho, la gente así vive. Entonces, es muy, muy, muy importante, aunque parezca irrelevante, la pregunta de si hay una vida después de la vida, es de crucial importancia que cada persona tenga una respuesta intuitiva que le haga sentido para entender cuál va a ser la función de su vida con respecto a esta pregunta trascendental. Claro, pero fíjate que la imaginación, la intuición y algunas señales es como vamos construyendo eh, unas historias sobre lo que no podemos tener evidencia. Y en el caso de la vida después de la vida, también hay indicios, ¿no? Hay gente que ha muerto técnicamente, que ha parado su actividad cerebral, regresa y coinciden mucho las historias que cuentan, ¿no? Sí, Entonces, eso tiene muchas explicaciones puede tener muchísimas explicaciones del imaginario colectivo, de estos campos mórficos o de la cultura general, ¿no? Nosotros nos vamos apropiando de la cultura sin darnos cuenta. O puede ser cierto, o puede ser que haya conexiones. Yo creo que todas las posibilidades son ciertas, o sea, sin necesidad de que haya una real. Creo que lo importante es cuestionarnos esto para llegar a una respuesta personal, personalísima, de en qué creo, porque eso va a ir sentando las bases del tipo de vida que quiero vivir. Yo siempre regresaré a ese punto. claro. Mira, sin embargo, los físicos, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer los físicos y varios coinciden con que la mente es atemporal. Esto es, no hay ningún Sí, y sobre principio. eso, perdón, en un punto te quiero hacer hoy venía reflexionando de una pregunta que te quería hacer, porque, bueno, no sé si te puedo Sí, hacer sí, adelante, una duda. adelante. Fíjate que venía yo pensando acerca de lo que platicamos la vez pasada, de cuando te preguntaba yo si la repetición infinita del tiempo quedaba, ¿no? Y me decías que la eternidad. Y luego me quedé pensando, no soy muy entendido la materia del tiempo, pero sé que hay una relación entre espacio, materia y tiempo, que es, ¿no? Que son inseparables, uno le da sentido al otro, ¿cierto? Sí, los físicos modernos hablan del Big Bang y atrás del Big Bang dicen que no había tiempo ni espacio. De hecho, con el Ujú. Big Bang y la explosión de la materia se genera el tiempo y el espacio. Y evidentemente la materia requiere espacio y la evolución de la materia requiere el tiempo, lo que es la noción que tenemos como tiempo. Y lógicamente la entropía. Y en el caso de nosotros, la vida es nuestra vida y todos los seres vivos están regidos por tres elementos que son muy importantes. Lo que es la energía, lo que es la entropía y lo que es la información. Y si te fijas tú, por ejemplo, eh, solo la energía es material. La entropía es inmaterial y la información es también inmaterial. Y estos componentes inmateriales aunque tienen acción en el tiempo,
aunque pueden estar relacionados con el tiempo, su naturaleza es totalmente inmaterial y es atemporal. Por ejemplo, nos vamos a la parte inmaterial de las cosas y tú agarras objetos muy sencillos del mundo inmaterial y es fácilmente demostrable que son infinitos y que son eternos. Esto es, por ejemplo, platicábamos de los números, platicábamos de las formas geométricas. Cuando empezamos a ver cosas más elaboradas, como las ideas, pues las ideas también tienen esa misma característica. Sin embargo, ahí quien está enlazando las ideas con nuestro cerebro, con las ideas que tenemos en nuestro cerebro, que hay que separar muy bien. Nosotros podemos usar formas y números, pero el infinito de los números es otra cosa, pero podemos tener una parte de esos números. Y de la misma manera yo considero que el número de ideas es infinito y las que podemos colocar en nuestro cerebro son finitas. ¿Por qué? Porque la capacidad de nuestro cerebro es finito, pero las ideas en sí mismas son infinitas. Y las ideas también son inmateriales. No podemos decir, oye, ¿sabes qué? Esta idea pesa 5 kilos, esta 10 kilos, esta tiene tanta masa. No tienen masa, no tienen materia. Sin embargo, accionan sobre la materia. Y ese accionar sobre la materia es la mente la que hace el milagro de ir a agarrar algo inmaterial y pasarlo al mundo material. ¿Ok? Y lo mismo también, lo material le sirve para ir a buscar nuevas ideas. Esto es, no es Una tanto, relación constante, ¿no? sí, no es tanto que las ideas se generen dentro del cerebro, sino que las ideas que tenemos en el cerebro nos ayudan a buscar nuevas ideas en el mundo inmaterial. Entonces vamos creando todas las formas. Por ejemplo, entonces, este mundo inmaterial del que platicas no tiene tiempo, No no tiene tiene tiempo, espacio. no tiene espacio. Y déjame decirte, bueno, ¿cómo podemos empatar dos universos, uno que no tiene tiempo y uno que tiene tiempo? Y empatan, ¿sabes dónde? En el presente. Porque el presente no tiene duración. La duración del presente es cero. Y el infinito, el tiempo es cero o así. ¿Me explico? En el mundo inmaterial, en el mundo de las ideas, el tiempo es cero. Y en el mundo material hay un momento donde el tiempo es cero. ¿Dónde es el tiempo cero? En el presente. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo que el presente tiene una duración de cero? Es hacer un análisis interesante. Vamos a tomar el segundo, 3 segundos. El primer segundo es del pasado, el segundo segundo es del presente y el tercer segundo es el futuro. ¿Está más o menos claro? Tenemos 3 segundos. Pasado, presente y futuro. Ok. El primer segundo ya no existe, porque ya pasó. Y el tercer segundo no existe, porque no ha pasado. Porque va a llegar. Entonces se puede decir que el presente es un segundo. ¿Ok? Ujú. Pero ese segundo tiene 1000 milisegundos. Entonces, si agarramos un milisegundo y lo ponemos como presente, el milisegundo anterior ya pasó. Y el milisegundo que viene no ha pasado. Entonces no existe, solo existe un milisegundo. Y si ese milisegundo lo dividimos en 1000, tenemos un microsegundo. Entonces ubicamos el presente en el microsegundo y el microsegundo anterior es pasado, no existe. Y el siguiente microsegundo es futuro, no existe. Si nos vamos así, llegamos que el límite es cero. Entonces el presente está en el cero. Y en ese momento es cuando se hace el empate entre el mundo material y el mundo inmaterial. ¿Y dónde se hace? En la mente. Oh. Eso que, claro, porque eso quiere decir que si lo vemos así, en realidad, en el mundo material, el tiempo en realidad es una referencia nada más. No existe como... Y si vamos al cerebro, el tiempo ahí es todavía más irregular, ¿no? Nosotros tenemos guardado una serie de imágenes que no están asociados totalmente al tiempo, que no tienen una marca, que muchas veces lo relacionamos con otra fecha, que podamos tener en la memoria ya alguna fecha,
pero normalmente no está ordenada por tiempo. Entonces tenemos Ujú. las imágenes más significativas y cuando queremos recordar, simplemente vemos que hay alrededor y empezamos a hacer un contorno de eso, que no siempre inclusive es cierto, ¿no? Claro, Sino una es interpretación emocional. una interpretación emocional a las imágenes que te parecieron relevantes de aquel momento. Tú puedes poner Ujú. en una mesa a 5 a platicar en una fiesta, etcétera, y con el tiempo les haces preguntas sobre cómo fue eso, y las 5 personas te van a dar una respuesta diferente. Y conforme pase Ujú. el tiempo, la diferencia entre ese evento de las 5 personas va a ser totalmente diferente. Entonces, realmente el tiempo no es tan objetivo como nosotros pensamos, ni la realidad Ujú. es tampoco tan objetiva. Simplemente es una interpretación de los hechos. Ujú. Y en Un el escenario de... futuro, y en el futuro siempre estamos proyectando. Esto es, los neurocientíficos dicen que en el hemisferio izquierdo vives en el pasado y en el futuro. Y en el hemisferio derecho, que es la intuición, vives el presente. Entonces es increíble, pero nuestro cerebro siempre está volteando esa parte del cerebro, de la parte izquierda, la parte que razona, siempre está viendo hacia el pasado y hacia el futuro. Toma datos del pasado para hacer proyecciones del futuro. Y eso es un mecanismo interesante que puede ser tan profundo como nosotros lo queramos o puede ser en automático. Tú sabes que te Sí, lo tienes que que... pasa es que claro, pero ahí tienes evidencia clara, ahí tenemos evidencia clara y concisa de que el tiempo no existe como tal. Yo no me pregunto, entonces, si a través de ahí los físicos, porque si al final del día no, tiempo, materia y espacio están relacionados y el tiempo en realidad no existe, entonces me hace inmediatamente dudar de la materia, o sea, del espacio y de la materia. Porque, por ejemplo, vamos a este espacio de la materia que es como indivisible, ¿no? Que al final del día, nuestra percepción, si nosotros vamos hacia a lo más profundo, vamos a encontrar siempre un espacio, ¿no? El espacio en el que vivimos está acotado por nuestro cosmos, pero por nuestra constitución, pero sabemos que hay un espacio atómico, sabemos que hay un espacio celular, que hay un espacio todavía más. Y déjame decirte una cosa, con la teoría de los físicos, entre ellos Einstein, de la deformación del espacio-tiempo. O sea, tenemos otro elemento muy interesante entre las fuerzas naturales, que es la gravedad. Y la gravedad deforma el espacio-tiempo. Esto es, eh, cuando el espacio se encuentra con algo muy masivo, es como imagínate que tienes un mantel estirado en un marco y Ujú. avientas una pelota, una pelota de metal al centro del mantel, es como se ondula, y así se ondula el Ujú. espacio. Y eso estuvo en duda y hubo un efecto muy interesante porque hubo un eclipse de sol. Entonces, tú dices, bueno, la luz de las estrellas no se podía ver cómo alteraba con la masa del sol, no se podía ver cómo alteras la posición de las estrellas. Y cuando hubo ese eclipse y se apagó, por así decir, el sol, se vio la luz de las estrellas y se vio que efectivamente el sol este, desviaba, desviaba la luz de las estrellas. Oh, wow. Y han hecho, por ejemplo, experimentos en partículas y al meterles demasiada gravedad, eso es, han logrado retroceder el tiempo de la partícula en instantes sumamente pequeños, ¿no? Pero finalmente lo han Claro. hecho como la partícula regresa en el tiempo. Entonces, Evidentemente, todos los fenómenos que se dan en la partícula no se dan en el mundo físico en el que vivimos. Y no se da porque en el momento que las partículas empiezan a formarse, a unirse y a formar moléculas, etcétera, cambian totalmente las propiedades.
Tú puedes, por ejemplo, en una pared lanzar una partícula y la probabilidad de que pase la partícula por esa pared, pues es del 99.9%. Es difícil que encuentre alguna barrera para que la detenga. Pero si mandas una molécula, ya la probabilidad de que choque con la pared es muy alta. Y si avientas a tu suegra a la pared, la probabilidad de que choque es casi al 100%, ¿no? Entonces las partículas nos Sí, pueden decir cosas, ¿no? claro, ahí creo que ahí está la comprobación de lo que decías. O sea, si al final del día en las partículas o en los elementos que nos conforman, no se dan las reglas como tal hacia lo ínfimo y hacia lo máximo, porque las partículas deberán comportarse entonces como podría funcionar el macrocosmos, que no tiene la galaxia, el universo en el que vivimos, no tiene la misma medición de tiempo que podamos tener nosotros, la relación, etcétera. Eso quiere decir entonces que puede arrojar información acerca de la no temporalidad en las cuestiones de la reencarnación. Porque al final del día la reencarnación de lo que se trata es de esta alma infinita que está encarnando varias veces, que es lo que platicábamos en el ejemplo anterior, ¿no? Pero para que encarne varias veces necesita eh, ser libre del tiempo y del mundo material, justamente. Necesita ser parte del mundo inmaterial para, es como si fuera un elevador, para ponerse en el piso que quiera, encarnar en el momento que quiera. O sea, la reencarnación está mal entendida en que si ahora haces algo vas a reencarnar en un perro la siguiente semana, que digo, los budistas tienen todo un sistema muy elaborado de valores, ¿no? Pero la reencarnación vista desde el modelo que hemos platicado, puedes reencarnar en otro tiempo, en otra fecha, en otro tiempo, en 1300, en el siglo V, no sé, cosas así. Porque al final del día, si el alma o la parte, el pasajero de este cuerpo físico, ¿no? Quien lo conduce no está regido por las reglas del tiempo, ni del espacio, ni de la materia, quiere decir que dentro de ese inmaterial también pueden suceder todos los multiuniversos, que también en algún momento quiero que platiquemos de ellos, Claro. de los multiuniversos. Y una pregunta más que me hacía era acerca de este tiempo imaginario y tiempo real del que hablaba Stephen Hawking. Si tú tienes como alguna aportación, porque a mí me llama mucho la atención que de este mundo de las ideas, que también ya hace sentido a través de este mundo inmaterial, donde todo el tiempo imaginario está sucediendo, pero la mente concreta algo en el tiempo real y materializa el tiempo imaginario. Sí, mira, son dos cosas que luego platicaremos, pero que quiero contarlas ahorita. Cuando hablas del multiverso, esto es de que hubiera una serie de universos que además han hecho la demostración matemática. Esto es la demostración matemática del multiverso, de una cantidad de universos, no es otra cosa más que el concepto de las ideas infinitas y de las proyecciones de la vida infinita. Esto es, nosotros en este momento, como decía Aristóteles, somos un acto, pero somos potencia. O sea, tú agarras un pedazo de leño, un pedazo de madera, y en acto es madera, pero en potencia puede ser una silla, una mesa, puede ser cualquier cosa. Y nosotros en acto somos las personas actuales, pero en potencia vamos a ser unos viejos, bueno, a lo mejor yo ya lo soy, o vamos a ser un muchacho que está en la preparatoria, en acto es un preparatoriano, y en potencia puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser abogado, etcétera. O sea, hay un mundo infinito de posibilidades para él. Y lo mismo para nosotros, ¿no? Aún en este momento, ¿qué va a pasar mañana? Pues hay una serie muy grande de posibilidades. En teoría sería infinita, pero se van acotando de acuerdo a las circunstancias. Pero es un abanico grande. Entonces, matemáticamente y en el mundo inmaterial, los multiversos son totalmente factibles. Pero cuando nos venimos a la parte material, la cantidad de materia para hacer esos multiversos, pues es prácticamente imposible, ¿no?
No hay Claro. la cantidad de materia para hacer esos multiversos. Pero en el mundo inmaterial, sí. ¿Por qué? Porque no hay materia, no se necesita materia. Simplemente se construyen o están construidos. Todas las posibilidades que tenemos, por ejemplo, en el mundo inmaterial, puedes ser simultáneamente ingeniero, arquitecto, periodista, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay espacio. No hay espacio y al no haber espacio hay un infinito. ¿Me explico? Es que Hay ahí un es donde, infinito de ideas, hay un infinito de posibilidades, hay un infinito de realizaciones. exacto, y ahí es ese punto del que hablas, es el escalón que hay a través del modelo que hemos estudiado entre la dimensión del tiempo y la última dimensión de la reencarnación. Hay un tiempo intermedio que se llama recurrencia, y este tiempo lo nombramos nosotros para hablar de todas las posibilidades que se pueden estar viviendo o que se están viviendo, de todas las posibilidades infinitas que se están viviendo al mismo tiempo en este mundo inmaterial y que materializamos. Dicho esto, es que no hay un tiempo como tal en el que nuestra vida o la vida de la humanidad vaya hacia tal lado. Me explico, podemos estar, eh, tú como experiencia individual puedes estar patinando en la misma recurrencia, en la misma dimensión durante las veces que sea necesario hasta llegar a un siguiente nivel de reencarnación, ¿no? Esto lo platicaremos más adelante, qué significa la recurrencia, ¿no? Pero le va dando forma esto que dices porque al final del día, una forma que me gusta de entender la reencarnación es como la escuela. Por ejemplo, si tú estás en primero de primaria, pues no vas a ver cálculo integral, ¿no? No vas a ver derivadas o no vas a ver cosas así. Conforme vas avanzando en tu aprendizaje, vas teniendo problemas más elaborados, más sofisticados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando no pasaste álgebra por alguna razón, ¿no? Si pasas historia y biología, pero no álgebra, bueno, pues el sistema escolar dice que la tienes que aprender y la tienes que recursar. Y hasta que no la recursas, y hasta que no la pasas, y hasta que no la entiendes, no la... Y de hecho es hasta que no la entiendes, no la superas, porque tú podrás estudiar las matemáticas que quieras, pero si no las comprendes, no puedes resolver el examen. Ahora, Y me gusta... pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que aprendemos en la vida si cuando reencarnas empiezas de cero? Eso es parte de lo que platicamos, es que en el código áurico, por decirlo así, que es el código que conforma el código genético, que conforma el código cultural, el código áurico aprende lo que necesita aprender. O sea, él sí sigue el plan escolar. Aunque tú estés en la escuela y digas, pues yo aprendí a fumar con los amigos de la prepa. Bueno, sí, eso crees que lo aprendiste, pero en realidad lo que ibas a aprender era civismo. Y hasta que no lo aprendes, no pasas al siguiente año. Y el asunto es que nosotros como humanos nos tardamos mucho en entender una cosa, necesitamos muchas recurrencias, necesitamos repetir la clase muchas veces. Por ejemplo, no puedes entender una vida en la que una persona deliberadamente va y asesina, viola y mata a su sobrino y dices, no puedes entender el grado de significancia o el grado de importancia que puede tener un evento así. Entonces, es un proceso de repetición y síntesis hasta que empiezas a entender, ¿no? Dices, bueno, la siguiente vez, como dices, ya no aviento a la suegra por la pared, ¿no? Porque sé que se va a estrellar, ya nada más la empujo, ¿no? Dice, bueno, la siguiente vez ya nada más le enseño la pared, ¿no? Ahora, la siguiente vez, pues ya nada más le digo, mira, ya hay una pared, la siguiente vez ya ni hablo con la suegra, ¿no? Este sistema de aprendizaje a mí me gusta mucho porque le da un sentido de, como de, le da sentido, ¿no? A que no solamente estás viviendo aquí por vivir, no estás, o sea, es como yo siempre digo, o sea, el Big Bang, esta materia que existía o no existía, que se condensó o no se condensó,
con una gravedad máxima que explotó, generó la luz, las galaxias y todo eso, sistemas solares se congelaron, se enfriaron, se alejaron y fueron creando no sé qué para la vida, las condiciones exactas. Luego se hizo una atmósfera, una temperatura, el agua salió, de ahí salió una rana, la rana no sé qué, no sé cuánto, varios seres humanos y todo eso. Y el sentido de eso es que tú estés sentado en un cubículo de 9 a 6, ¿me explico? Tratando de que llegue el viernes para irte a chupar con los amigos y el fin de semana para estar viendo el Super Bowl. O sea, si me dices que la existencia, o sea, que todo el universo, todo el caos que hemos estudiado, o sea, todo eso es para eso, te digo, es estúpido, o sea, no tiene sentido. O sea, tiene más sentido pensar en, ¿sí me explico? O sea, yo no le puedo encontrar un sentido así, o sea, tiene que tener algo más, ¿no? O sea, Bueno, si te ¿o fijas, no? siempre es una pirámide, la humanidad siempre ha sido una pirámide donde la gran masa, pues es casi funciona en automático y una pequeña población es la que hace todos los cambios. Si tú ves todas las maravillas que estamos disfrutando, no lo hizo la gran masa, lo hizo una pequeña élite. Todos los Claro, pero avances científicos. las, las maravillas son incluso una percepción de nuestro imaginario personal, ¿no? Porque al final del día una persona puede llegar aquí y decir, yo voy a trabajar de 9 a 6, soy feliz, soy pleno, estoy en el desarrollo total de mis facultades, estoy en el desarrollo de mi ser, estoy en la misión de vida, ¿me explicó? Y está sentado junto al de un cubículo que nada más está esperando que llegue el viernes, o sea, incluso porque te voy a decir una cosa, o sea, la gran población, o sea, el gran grueso de la población humana durante toda la historia de la humanidad, hemos sido gente que no hemos hecho particularmente un salto cuántico de la humanidad, ¿no? O sea, somos como muchas hormigas que están trabajando todas para hacer un poquito más el hormiguero, pero sin una de esas hormigas sería igual o no, no sé, ya es ponerle mucho simbolismo, ¿no? O sea, si es relevante o no la vida de todos. Yo creo que sí, pero no creo que sea eh, en el sentido taciturno y dormido de esperar el viernes, ¿no? Yo creo Claro, ahora que, eso no es determinante en la humanidad, ¿no? Hay muchos actos absurdos que hacemos, inocuos, pero también hay muchos asuntos que hacemos trascendentales, ¿no? Y el y avance. puede ser ayudar a tu vecina a cruzar la calle, ¿no? A la viejecilla, o No, sea, no, y mira, por ejemplo, hay algo muy trascendental. La posibilidad de que haya vida inteligente en otros planetas, ahorita la tiene nada más el hombre. Esto es, si nosotros analizamos exactamente lo que conocemos, de lo que tenemos evidencia, parece ser que en el universo, de acuerdo a lo que conocemos, o al menos en la galaxia en la que vivimos, parece ser que estamos solos. Esto es, con todos los análisis sobre la mesa, de una distancia de aquí al centro de la galaxia, no es posible la vida porque la radiación es muy alta, no es posible la vida como la vivimos nosotros. Y si nos alejamos un poco de la galaxia, los planetas ya no son, ya no hay tierra firme en los planetas, son gaseosos o líquidos. Entonces hay un pequeño anillo de la galaxia donde puede haber vida inteligente como nosotros. Entonces puede ser que la primera vez que exista en este tiempo vida sea aquí y ujú. que la labor que estamos haciendo va a ser para pronto ya empezar a colonizar otros planetas, ¿no? En la llegada a A Marte ver, ya es algo que se ve pronto, ¿no? Y pronto estamos hablando de menos de 10 años, va a estar el hombre colonizando Marte. sí, yo invitaría aquí a los viejos filósofos griegos, ¿no? Y lo cambiaría con la frase de, estaría padrísimo que nos colonizáramos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, es que, Por, déjame es decirte, que una tarea no no. puede ser, no puede ser dueño de, sí, claro, pero queremos ser dueños de Marte y no somos dueños de nosotros mismos, ¿no? Es aquí donde entra este gran, ¿cómo se llama? Contraste de la humanidad, ¿no? O sea, que está logrando todos estos avances, pero por el otro lado los valores propios que tanto se ha
procurado la humanidad a sí misma, ¿no? Como el cuidado de los unos por los otros, el derecho a la vida y todo eso, todavía son áreas de aprendizaje. Entonces, Pero fíjate que una cosa no quita la otra. Esto es, no somos de una sola tarea, ¿no? O sea, ujú, ujú. o sea, es importante el desarrollo personal, pero también es importante el desarrollo como humanidad y como especie. Entonces, la Sí, posibilidad de ir a Marte es un paso gigantesco, ¿no? Porque sí, finalmente claro. llevarás vida a otro planeta y de ahí de Marte hay varias partes donde puede vivir el hombre, donde puede construir, ¿no? Sí, pero pues no hay bosques, ni cascadas, ni playas, qué Habrá que horror. hacerlas, ¿no? Y hay un plan para hacerlas. Fíjate que está interesante todo esto porque a mí al final lo que me resume toda esta charla de todo lo que hemos platicado, para mí lo que encierra es toda esta información que estamos compartiendo es para qué es relevante, ¿no? Bueno, es relevante para que quien lo escuche, ¿no? Aparte de compartir, que pueda hacer conciencia de cuál es su papel en este pequeño hormiguero, ¿no? ¿Cuál es su papel? Si es solamente trabajar. Acuérdate que hay esta doble función del ser humano que es maravillosa, ¿no? Que el ser humano vive para la especie y ahora sabemos que vive también para sí mismo, ¿no? Que ya no tiene que ser que solo vive para él o que solo vive para la especie como era antes, ¿no? Que ahora empieza a haber esta integración y esta división a la vez de las funciones bifásicas del ser humano, ¿no? Es el desarrollo de la persona y el desarrollo de la humanidad. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como escuchas? De qué papel vamos a tomar en este gran juego de la humanidad, ya sea por la conquista del espacio o por la conquista de nosotros mismos, de la Yo creo que conciencia. son dos tareas que no se excluyen una a otra, ¿no? Este, te puedes decir, te conoces a ti mismo y luego, ¿qué? Después de eso, o sea, vamos a suponer un monje budista que tiene 70 años meditando y lógicamente a lo mejor ya se encontró a sí mismo, ¿no? El problema es que qué Ujú. hace con él mismo, ¿no? Es que este tipo de preguntas no las puedes resolver sobre el mismo plano sobre al que las haces. Hay preguntas que una vez que se responde la pregunta en sí, se disuelve la pregunta. O sea, esto es como cuando tienes mucha hambre, ¿no? No sabes qué quieres comer, quiero comer, qué quiero comer. Pero ya cuando comiste, ya no tienes esa pregunta, ya está resuelta. Ya ni siquiera dices, ¿qué querré comer? Ahora Ya, fíjate que tú dices, ¿para qué es todo, no? Y ahí es donde entran las creencias, ¿no? La trascendencia que tengas tú de ti mismo y de la humanidad. Tus creencias que te digan, oye, sabes que yo estoy aquí, tengo un motivo de estar. Y entonces tú desde ujú, la ciencia o desde el pensamiento práctico dices, ¿y quién te dijo ese sentido, no? Entonces puede ser que lo hayas intuido, puede ser que se te haga lógico que tengamos un motivo de estar aquí en la Tierra, que tengamos un motivo de estar viviendo esta experiencia. Y ahí entran las creencias, y eso viene desde los tiempos antiguos, donde la teología te daba esa respuesta, y la teología se compartía con una comunidad, y la comunidad compartía todos esos conocimientos, y los pensadores, los que se dedicaban a pensar y a generar pensamiento abstracto, eran los que te iban guiando, ¿no? Y así aparecen los primeros guías espirituales. Conforme ha pasado el tiempo, estamos en una época materialista donde la ciencia te explica muchas cosas si quieres tener todas las respuestas en la ciencia, y te clavas en la ciencia y empiezas a olvidar un poco la filosofía y la teología. Esto es la filosofía como compendio de las conductas humanas. Este, las estamos olvidando un poco, ¿no? Y esos son los problemas grandes, por ejemplo, esta generación que se olvida de las conductas humanas y se encierran en sí mismo, en un microcosmos de la tecnología, y no ven todo lo que hay alrededor, todas las personas que hay alrededor. Y el pero, análisis de las conductas se empieza a volver un poco estéril. Y si estamos en el problema de la filosofía y nos brincamos a teología, pues cada vez es menos la atención que las grandes masas le ponen a la teología. Antes, la mayor parte de la gente tenía una serie de creencias y las compartía, ¿no?
y las preguntas que nos hacemos nosotros tenían una respuesta sencilla para ellos, ¿no? Conforme pasa el tiempo se desarrolla más la ciencia y la teología pierde atención, pero no quiere decir que haya desaparecido, ¿no? Habrá mentes y habrá personas que se pregunten sobre lo trascendental, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Es que al final del día, esas preguntas que siempre se han tratado de contestar, o sea, esas son las mismas preguntas, pero se han tratado de contestar desde la religión, desde la filosofía y desde la ciencia. Y al final del día, eh, el punto en el que podemos estar ahora o no podemos estar ahora, para mí, la respuesta es y será durante mucho tiempo la misma. O sea, esta doble función, o sea, sí tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Tenemos que ir a la oficina, tenemos que hacer un cohete, tenemos que curar gente, tenemos que volar un avión, tenemos funciones que hacer como sociedad, pero como individuos no podemos abrazar o rechazar una creencia, ya sea religiosa, teológica o científica, sin haber hecho un proceso de elaboración interna de esa idea. O sea, no podemos tener una creencia, o sí podemos, pero tener una creencia heredada, ¿no? Heredada buena o mala, nueva o vieja. El asunto es Bueno, que si no pero somos dueños nosotros, si no somos nosotros dueños de nuestras creencias, nosotros, ¿no? Entonces no somos nosotros, sino si vivimos las creencias de por decirlo, de la modernidad, del materialismo, o creencias de otros, o creencias de esos, todas las creencias están ahí. Es para procesarlas, elaborarlas e incluirlas en nuestro acuario personal. O sea, qué es lo que yo voy a creer y qué es lo que no voy a creer, ¿no? bueno, fíjate que en el fondo lo que tú estás planteando es que tenemos que razonar las intuiciones. Y la mitad del cerebro es intuitivo y la mitad del cerebro es racional. Y déjame decirte, tenemos otra parte más importante y más desarrollada que es el mundo emocional. Y más desarrollada que el mundo emocional está el mundo instintivo. Esto es nuestro cerebro instintivo que nos obliga a hacer muchas cosas que a lo mejor nuestra razón nos dice que son tontas. Y luego brincamos a nuestro cerebro emocional y también muchas veces hace cosas muy irracionales, ¿no? Pero luego nos damos cuenta que la mayor parte de nuestra vida está motivada por las emociones. Esto es, hasta ahorita, las emociones es más fuerte que la razón. ¿Por qué? Porque el cerebro emotivo está más desarrollado que el cerebro racional. Y en la parte racional Sí, tenemos una gran parte intuitiva. Entonces, la parte racional, la parte está menos desarrollada que la emocional. Y voy a esto, que la parte intuitiva es la que puede encontrar a Dios. Y razonar lo que estás intuyendo es sumamente difícil. Te pongo un ejemplo. Sales una noche estrellada en el campo, ves las estrellas y dices, alguien tuvo que hacer las estrellas. ¿Quién fue el que hizo esas estrellas? Y entonces puedes llegar a la intuición de que hubo un ser que creó esas estrellas. Y entonces el vecino, que vas y le platicas al vecino y le dices, oye, fíjate, yo creo que hay un ser omnipotente que hizo el cielo y todo. El vecino te va a decir, oye, hermano, pues ¿qué tomaste, no? A ver, ¿dónde está? Quiero verlo, quiero tocarlo, quiero platicar con él. No, no se puede. Bueno, entonces no existe. Y eso, que lo digo de forma muy sencilla, lo puedes hacer tan elaborado como sí, quieras, pero es exacto, lo que está pero ese es pasando. justamente, pero ese es justamente el punto. No sabemos si ese señor hizo las estrellas o no. Pero lo Lo intuimos. creemos, lo creemos. Mientras no hablemos, compartamos, como tú dices, y no reflexionemos sobre nuestras creencias, no podemos depurarlas hasta llegar a creencias que sean funcionales para nosotros. O sea, porque tú puedes saber, cuando ves el cielo estrellado, puedes saber que son bolas de gas, puedes saber perfectamente desde el aspecto científico lo que son, desde el aspecto emocional puedes sentirte maravillado por la belleza de lo que son, y desde el aspecto espiritual
puedes comprender que hubo un creador. O sea, hay mentes que pueden integrar estos tres universos, ¿me explicó? Pero mientras no nos abramos nosotros a una mayor comprensión de nuestras dimensiones humanas, que no solamente somos creencia, que no solamente somos pensamiento, que no solamente somos emoción, y que no solamente somos mente que los gobierna a todos, sino que somos un circuito elaborado de muchos elementos que no se pelean entre sí, se pelean porque no los logramos integrar, ¿no? Esto es, yo puedo creer en Dios, pero puedo darte elementos por los cuales creo que Dios no existe. Pero ¿cómo integras esas dos cuestiones? Yo creo que hay gente que no le gusta, ni puede, ni quiere vivir en esa contradicción, pero es el reto de la mente, o sea, para mí es el reto de la conciencia, o sea, el reto de la conciencia es, esto ya lo aprendí, necesito aprender algo más, quiero aprender algo más porque quiero entender el mundo en el que estoy, quiero entender el sentido de la vida en el que estoy. Yo en lo personal lo quiero entender antes de irme a vivir a Marte, ¿no? Yo sé que hay unos que lo quieren entender en Marte, yo lo quiero entender aquí porque aquí hay cascadas y playas. Sí, bueno, allá habrá otras cosas apasionantes, ¿no? Mucho desierto, señor. Claro, evidentemente el fenómeno de la vida lo estamos viviendo aquí en la Tierra y estamos rodeados de vida, ¿no? Que es una forma sumamente elaborada de la materia. Y es quizás donde la mente acciona más todavía, ¿no? Pues En el sí. mundo vivo. Bien, Neto, pues esta fue la segunda. Nos desviamos un poco del tema, pero creo que da para seguir o tomar otro tema la próxima semana, tú dices. Sí, pues sí. Yo creo que habrá que pelotear los temas que han salido. Salen muchos temas periféricos que valdrá la pena ir profundizando en alguno de ellos. Ahora, ¿cómo Pero sintetizarías este tema de la reencarnación? ¿Cómo harías una síntesis? pues la síntesis que yo puedo hacer, y es de lo que hemos hablado, es que es una creencia que no es para todos. Si lo estudiamos históricamente, entendemos que el mundo cristiano, que hace 30 años era una tercera parte de la población mundial, la base, la reencarnación era un dogma de fe de la religión católica inicial, ¿no? Pero con Justiniano, pues hubo cambios en el clero hace muchos años, ¿no? Con el emperador. Y la reencarnación pasó a dejar de ser como un dogma de fe. Entonces eso modifica la estructura de la Iglesia Católica, la teología, y esto reestructura la vida de los que estaban ahí y al final cambia la humanidad. O sea, la idea de una persona, como Justiniano en este aspecto, cambia la mentalidad de miles de millones de personas a lo largo de la historia a tal grado de que ahora, si todavía fuera así, que ya no es el caso de que una tercera parte sea cristiana, quizá una quinta parte, por decir algo, sus dogmas de fe, sus creencias son por una decisión política que se tomó hace 1500 años o 1600 años. Entonces yo creo que vale mucho la pena, ahora que estamos en una época de auge de muchas ideas y de muchas teorías y de muchas creencias, leer, estudiar y, y llegar a una creencia propia, porque al final del día la reencarnación es una creencia, es la creencia de que tu cuerpo muere y tu alma, que hay un alma es eterna, ¿no? Entonces, eso a final de día es una definición, ¿no? Y yo creo que es una decisión de cada quien llegar a la conclusión que quiera llegar de esto, pero no te No, podría... fíjate que está el experimento mental, entonces habría que revisar qué manifestaciones tiene esa reencarnación y todos los fenómenos, todas las creencias, ver si tienen algún sustento o cuál es el sustento de las creaciones, porque así como los físicos llegan a sus axiomas, que son verdades irrefutables para ellos, los filósofos llegan a principios y valores irrefutables también para ellos, pues los teólogos tienen sus dogmas y no es exactamente un dogma. Sí puede haber dogmas donde influyan políticamente, pero normalmente es un producto de mucha elaboración mental. En el caso de la religión católica, pues hay un consenso con cardenales
Hay una bibliografía que no tiene ninguna institución en el mundo. Los libros que tiene Vaticano no los tiene nadie. Los doctores que ha tenido la Iglesia Católica en estos 2000 años, no los ha tenido ninguna otra institución. Y los dogmas son interesantes, ¿no? Y están en continuo análisis. O sea, los doctores de la Iglesia siguen y tú lees, por ejemplo, eh, la otra vez me cayó un librito del Papa, ¿cómo se llama el Papa anterior? Se me fue. Tiene un nombre alemán, ¿Benedicto? Ratzinger. Y me puse a leer esa encíclica que se llama Caritas Veritas y me impresionó la inteligencia de este señor. Dije, pues, este cuate, tú le dices, soy un papa inteligente. No, pues este papa es sumamente inteligente, ¿no? Ratzinger, lee sus libros, ves cómo va deduciendo las cosas. Entonces, esta es una mente superior. Y el mismo Papa Francisco es un tipo bastante inteligente, bastante conocedor, y los doctores de la iglesia son verdaderamente excepcionales, ¿no? Y los Claro, ha pero tenido ahí, durante siglos, ¿no? claro, es que también, sí, el asunto es que para llegar a estas respuestas individuales, o sea, que a mí me importan más las respuestas individuales de la humanidad entera, necesitas información general, necesitas consensos, necesitas cosas así, que también están empapadas de política y de intereses institucionales, ¿no? Entonces, el asunto es, como repito, es un trabajo personal, ¿no? Es un trabajo de cada individuo, porque tiene que ver con cada individuo, porque la reencarnación no tiene que ver con todos, o sea, aunque tuviera que ver con todos si fuera así, como es un acto de fe, porque no sabemos si es o no es, aunque podamos hacer el experimento científico, el experimento mental y llegar a conclusiones y llegar a acuerdos, no tenemos una certeza, nadie tiene una certeza. No hay hasta la fecha, por mucho que haya testimonios de gente que vino y gente que diga, no, yo creo totalmente que yo puedo ser uno de ellos. No hay un hecho comprobable que pueda confirmar que la reencarnación existe o que no existe. Así como no se puede argumentar que Dios existe, como no se puede argumentar que no existe. No hay suficiente data para poder llegar a esos procesos. Entonces, viven en un área diferente que no puede ser entendida como las otras áreas que pueden ser comprobables. Vive en el área de la fe, de las creencias. Y ese es un área que se maneja de una forma diferente. No se cuantifica igual, no se cualifica igual. Entonces, hay Sí, que aprender. sí, fíjate que uno de los problemas que tienen muchos científicos es que la ciencia, por ejemplo, en el caso de la física, te explica el cómo de los fenómenos, pero no hay nada que te diga el quién. Y en la ciencia oriental, el objeto y el sujeto no han estado tan separados como nosotros. Nosotros en el momento que separamos al sujeto del objeto, y creo que esto podría ser un tema de una larga discusión, separamos a la persona de la materia. Y eso nos ha llevado pues a que separamos a Dios del universo. Es otra forma de pensar que desarrollamos en Occidente, un poco ese esfuerzo por ir atomizando todas las ciencias y especializarlas, que ha servido mucho, pero también se han ido por diferentes caminos, ¿no? Las ciencias. Y muchas de esas cuando nacieron del mismo punto, se vuelven a encontrar y están en un punto diferente, ¿no? Y pueden ser inclusive hasta antagónicas cuando nacieron de del mismo punto. Pero bueno, hay mucho tema para seguir platicando. Meto un último resumen de encarnación, perdón, reencarnación. Pues, un último resumen de la Una reencarnación. síntesis así. ¿Qué dirías de la reencarnación? Ah, es que solo puedo hablar de mi experiencia personal y diría que mi experiencia personal arroja una nueva forma de ver el mundo, que para mí es más completa, es más grande. Entonces,
Y la pregunta así concreta, ¿crees en la reencarnación o no? Absolutamente sí. Pero es más interesante que te diga que antes no. Antes era absolutamente no. Ahora es absolutamente sí. Bueno, Y estamos no al tengo... principio, ¿no? ¿De qué? No, no, estamos al principio, ¿no? Estamos como al principio, o sea, ¿crees en la reencarnación? Y sería interesante que nos dijeras por qué. Yo Sí. originalmente no creía en la reencarnación porque se me hacía que era matemáticamente improbable. Pero sucedió una serie de eventos durante una semana que me hicieron replantearme esa pregunta. Y cuando empecé a estudiar y darme cuenta de por qué mis creencias no la incluían, y fue que me encontré al señor Justiniano, los papas de la época y todo eso, con información relevante de experiencias y de casos. Aquí hay algo que vale la pena estudiar. Y cuando empecé a estudiar los modelos superiores de desarrollo de conciencia, me di cuenta que solo a través de esta creencia o de incorporar la tesis o la teoría de la reencarnación podía darle sentido a muchos de los eventos que suceden en la humanidad. ¿Tengo argumentos? No. O sea, ¿es fácil refutar mis creencias? Sí. Afortunadamente no necesito más validación que la mía, y me podrán decir, oye, estás equivocado, lo que crees es una estupidez. Sí. Oye, está padrísimo lo que crees. Sí. Al final del día las creencias son personales. Y aquí sí no estoy equivocado, porque la gente incluso que no sabe de unas áreas tiene que creer. O sea, cuando tú entras a un quirófano a que te operen el corazón, tienes fe en el doctor, porque no tienes conocimiento de lo que va a hacer. No sabes exactamente dónde va a cortar, no sabes lo que va a pasar. Es un acto de fe. Entonces somos seres de fe. Somos seres con mucha fe, pero tenemos confundidas nuestra fe. Entonces sí, si me preguntas, yo sí creo y soy muy feliz con mis creencias. ¿Tú crees? Pues ya estoy en la etapa de integrar esos conocimientos. A mí se me hace, lo dejaría en el terreno de la factibilidad, ¿no? Pero hay que, sí hay datos que necesito todavía para eso, ¿no? O sea, no creo la reencarnación como la dice mucha gente, ¿no? Pero sí pienso que si pudiéramos llegar a esa parte de la mente inmaterial, sería totalmente factible una reencarnación. Primero tendríamos que preguntarnos el proceso de encarnación de la mente, porque evidentemente en el nacimiento hay una encarnación, ¿no? Porque si los grandes neurocientíficos no encuentran dónde están los pensamientos, imagínate dónde van a encontrar dónde está la mente, ¿no? Y todavía no se ponen de acuerdo dónde empieza la vida, dónde empiezan los derechos de la vida. Bueno, Tenemos eso mucho ya que es ver. otra cosa, ¿no? Y eso es parte de la filosofía y de los acuerdos sociales, ¿no? Pero biológicamente la vida empieza en la concepción, no hay otra. O sea, O antes. sí. Habrá que ver si empieza antes, empieza en ese momento, empieza después. Es un tema muy interesante todos esos temas. Depende de la definición que tengas de vida, ¿no? Ujú. Entonces, la vida, la definición que tiene la biología de la vida, empieza en la concepción. Ahora, en la teología, pues hay la tesis y la antítesis de que puede empezar antes de la concepción. Y en el caso de la reencarnación, evidentemente la vida empieza antes de la concepción, ¿no? Así es. Cuando andan ahí los espíritus buscando dónde encarnarse, ¿no? Pero Pero el bueno, asunto es ¿para bueno, qué querrían encarnar? bueno, pues tenemos tema para un tercer programa sobre la reencarnación, que debe empezar con que nos digas por qué crees en la reencarnación. Ahora pues, ¿Ok? pues muchas gracias. Muchas gracias Neto por venir. Muchas gracias a todos y la próxima semana platicamos sobre por qué crees en la reencarnación. Bye.